Muchas gracias por estar aquí, gracias por la invitación, yo lo hago encantada. Y bueno, me dejan a mí el papel, sí, efectivamente, de contar la experiencia, lo que vivimos las mujeres antes, durante y después de un aborto. Y aunque es verdad que el hombre no lo vive físicamente, sí tengo que decir que también forma parte de las víctimas del aborto. En un aborto no solo muere el ser humano que no nace, sino que la siguiente víctima es la mujer, el hombre, los hijos, si los hubiera después, los padres, los abuelos, los primos, en definitiva, el entorno familiar, el entorno laboral y al final somos todos, la sociedad, también víctimas del tema del aborto, ¿no? El aborto se nos vende con cuestiones ideológicas, se nos ataca cuando se defiende el aborto por cuestiones religiosas. La realidad es que el aborto, por desgracia, solo es una cuestión pura y dura económica. El aborto es el tercer negocio del mundo que más dinero genera, después de las armas y después del narcotráfico. Y la realidad es que en este gran negocio, la que menos importa es la mujer. A los que viven de este negocio y a los que promocionan este negocio, la mujer les importamos un absoluto comino, porque la realidad es que en 23 años de legislación sobre la vida y la muerte de los españoles, en el seno materno, nadie le ha preguntado a la mujer antes, pero nadie le ha preguntado a la mujer después. Ha habido una ley del silencio tácita, llevada a cabo por todos los ámbitos sociales, políticos, sanitarios, jurídicos, mediáticos, sociales, y la realidad es que en pleno siglo XXI las mujeres seguimos estando indefensas y desamparadas ante un embarazo inesperado y después de un aborto provocado, lo único que encontramos es silencio y soledad. Y eso es una losa añadida al síndrome posaborto. Un síndrome posaborto que sufrimos todas las mujeres, antes o después a lo largo de nuestra existencia vital. Un síndrome posaborto que está reconocido, que hay estudios científicos ya bastante serios que demuestran que existe, pero además un síndrome posaborto que la gran maquinaria que genera y promociona el aborto, como es la IPPF americana, que es la organización internacional que más dinero se gasta en promocionar y practicar abortos, reconoce que existe. Luego no hay duda de que, como digo, hay estudios científicos e incluso él decía que la ministra Hilo decía que era un drama, ¿no? Bueno, pues esta gran maquinaria que más interés pone en promocionar y practicar abortos también reconoce que existe. Pero la realidad, y vuelvo a la mujer, es que nosotras nadie nos pregunta. El mayor problema con el que nos tenemos que enfrentar la mujer hoy en día es la negatividad de todo nuestro entorno. Si eres joven y menor de edad, pues ni les cuento. Donde va una niña con 13 años a ser madre, pobrecilla, le va a destrozar la vida, no está preparada, tiene que estudiar, tiene que disfrutar de la vida, ya tendrá tiempo de tener hijos. Si es una mujer un poco más adulta y está trabajando, pues, hombre, es que ahora no estoy preparada, no es tiempo, ya más tarde. Y si es más tarde, porque eres adulta, sola, o chica, estás en una edad de riesgo, ¿dónde vas ahora a tener un hijo? ¿Qué dices? Todo es negativo lo que encontramos a nuestro alrededor. La maternidad está muy denostada hoy en día. De hecho, la publicidad que se hace es comparándola o equiparándola a las enfermedades. Hay un anuncio, uno de los últimos anuncios donde se promocionaba el sexo seguro con el preservativo, o sea, lo que se estaba promocionando era el preservativo. En Madrid estuvo por todas las estaciones de metro, pero también salió en televisión, y era sexo seguro, el preservativo, y te ponía debajo la clamidia, la gonorrea, la sífilis, no sé qué, el sida, y además embarazo no deseado. La sociedad va asumiendo que el embarazo está equiparado a una enfermedad, y de hecho las Naciones Unidas pretenden presentarlo así en el próximo Congreso de la Mujer. Bueno, llevan luchando por ello desde el Cairo y lo están intentando. ¿Cómo se hace todo este tipo de leyes? ¿Cómo se hace que una sociedad se desconciencie sobre una realidad que nos afecta a todos? Pues sobre todo empezando por manipular el lenguaje.
Embarazo no deseado es una frase muy bien inventada que ha conseguido el objetivo para el que se inventó. Un embarazo no deseado es un hijo no querido, por lo tanto será un hijo infeliz. Y la sociedad ha ido asumiendo a lo largo de los años que las mujeres que nos enfrentamos a un embarazo inesperado no deseamos a nuestros hijos y además queremos abortarlos. Y yo les digo, no es verdad. Las mujeres no queremos abortar a nuestros hijos. Necesitamos el apoyo de la pareja, la comprensión de la familia y las ayudas de las administraciones públicas. Cada mujer tiene sus circunstancias propias. Primero esa negatividad hacia esa maternidad y después un abanico muy amplio de problemáticas al que nos podemos enfrentar. Cada una tenemos nuestras circunstancias. La vivencia que tenemos que vivir es igual para todas. No hay una mujer que le practiquen el aborto por la oreja, a otra por el pie, a otra por la nariz. No, a todas nos practican un aborto por el mismo sitio. Nos tenemos que abrir de piernas y nos tienen que vaciar, porque esa es la sensación real que sentimos las mujeres. El método de aborto es igual en todo el mundo, y me explico. Más del 90% de los abortos que se realizan en el mundo se realizan en el primer trimestre de embarazo. Y esto tiene su razón de ser. En el primer trimestre de embarazo las mujeres no sentimos físicamente al bebé. Por lo tanto, es la etapa de embarazo donde más fácil es engañar, manipular y desconcienciar a la mujer y a la sociedad en general. De lo que se trata, desde los que defienden el aborto, a la hora de decir lindezas como que el aborto en un embarazo de 13 semanas no es un ser humano, sino es un ser vivo, es de deshumanizar los embarazos, de deshumanizarlos para que aparentemente en esa deshumanización pues no se piense que las mujeres no vamos a sufrir. La realidad es que las mujeres no nos embarazamos ni de lechugas, ni de perritos, ni de patatas. Nos embarazamos de hijos. Y perdemos hijos cuando nos practican un aborto. Y ese sufrimiento de pérdida es exactamente igual que el que sufre una madre que se le mata a un hijo en un accidente de tráfico. La diferencia con nosotras es que nosotras tenemos que enfrentar el sentimiento de culpa. Y el sentimiento de culpa se sufre por participar en la muerte de nuestros hijos. Da igual la ideología que tengas, da igual si tienes creencias o no tienes creencias. El sentimiento de culpa es simple y llanamente por haber participado en la pérdida de tu hijo, aun en el caso de que te hayan obligado, que es en la gran mayoría de los casos. Yo, mi experiencia, como digo, es como la de cualquiera de las cientos y millones de mujeres que sufren un aborto provocado. Las circunstancias quizás sean distintas. Cada una tenemos un condicionamiento. Unos es el abandono de la pareja, otros problemas familiares, otros problemas económicos, la amenaza de ser despedida del trabajo, exclusión social, el abanico de problemáticas es muy variopinto. En mi caso concreto, yo, bueno, pues para que puedan entender un poco por qué yo me vi abocada al aborto, yo soy de un pueblo pequeño de Castilla-La Mancha, donde hace 23 años se vivía igual que hace 50 o 60 años. Yo fui madre soltera con 18 años, me enfrenté a mi pueblo y a mi familia. Hoy en día no tiene importancia, pero en aquella época esto de las clases sociales se miraba mucho, ¿no? Yo pertenezco a una clase social media alta y era una mancha y una humillación muy grande para la familia el ser madre soltera. A mí, pues tuve que sufrir lo que se sufría hace 50 años o 40 o incluso 30, ¿no? El desprecio, la humillación, el perder tu derecho a hablar, a pensar, a decidir, el no poder salir a la calle sin mi hijo, el no poder salir a la calle con mi hijo. Yo me dediqué durante aproximadamente 3 años a ir de un negocio familiar a mi casa, de mi casa al negocio familiar, por supuesto siempre acompañada, porque no tenía derecho a opinar ni a decir absolutamente nada. Había cometido el mayor de los pecados, había manchado a la familia bueno, pues, de la manera que se veía entonces, y de hecho mi hijo no tuvo derecho ni a regalos, ni a que le fueran a visitar. Yo tuve que entrar en mi casa de noche para que no... Bueno, pues de noche lo más tarde posible para que no me vieran con mi hijo en brazos. Y con este panorama, en cuanto pude,
y por no alargar la vivencia,